Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es martes 19 de diciembre, estamos saliendo en directo, son las 10:30 de la noche aquí en Miami. En un momentito voy a conversar con un gran periodista venezolano al que yo respeto mucho. Roger Vivas regresa al programa. Estuvimos juntos el año pasado en la afiebrada campaña de Trump y Hillary. Qué bueno hablar esta noche con Roger Vivas. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a José y Ani García, que han venido desde Dallas. Bienvenidos. Bueno, vamos a repasar la actualidad. El Congreso argentino, más exactamente la Cámara de Diputados, ha aprobado una reforma en las pensiones, en el monto que cobran los jubilados. Ha sido una batalla política épica para Macri. Pero Macri no aflojó y prevaleció. Y digo que no aflojó porque la oposición de izquierda, golpista, conspirativa, antidemocrática, sacó a la gente a la calle para bloquear esta reforma en el sistema de pensiones a los jubilados. Y los disturbios que se vieron ayer y hoy en las inmediaciones del Congreso argentino fueron francamente alarmantes. Hubo más de 80 policías heridos. Juzguen ustedes. El Parlamento argentino aprobó el martes una polémica ley de pensiones signada por violentos incidentes en Buenos Aires. La reforma, crucial para el gobierno de Mauricio Macri, obtuvo 128 votos afirmativos contra 116 negativos y 2 abstenciones, tras un debate legislativo que se prolongó por más de 17 horas. Miles de personas protestaron en las calles contra la reforma, que modifica el cálculo de las pensiones de unos 17 millones de beneficiarios. Los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía dejaron decenas de heridos, detenidos y un tendal de destrozos en los alrededores del Congreso. Esto es inaceptable. A la policía se la tiene que respetar. Uno no le puede tirar piedras a la policía. Uno no puede agarrar a patadas a un agente policial en nombre de una idea política. Por el amor de Dios, son todos estos unos vándalos, unos energúmenos, unos golpistas. A ver si en los países civilizados uno puede tirarle piedras a la policía. Vas preso, sin atenuantes. No solo estos golpistas de izquierda que no saben refutar ideas, las combaten a piedras y a bombas. No solo agredieron a la policía, casi lincharon a un periodista de un canal informativo, TN, del grupo Clarín, Julio Bazán. Las imágenes son francamente inquietantes. Quedó dueña de la situación. Miren la cantidad de vehículos que hay, y la cantidad de efectivos. ¿Sabés por qué esos son mentirosos? Porque el pueblo. A ver, acá seguimos, no. El pueblo acá, señores míos, no tiene ni balas, no tiene, ¿sabés que no tiene nada? ¿Sabés lo que tiene? Balas. Tranquilo. Piedras y balas. Bueno, después de esto, Julio tuvo que meterse en el subte, sí, claro. Tiene golpes en la cabeza, la boca quemada, no entendemos muy bien por qué, qué fue lo que pasó. Ahora en un ratito vamos a ver si podemos darles más detalles. Es tremendo. El acoso, realmente, ¿no? La persecución por estar mostrando... ¿Qué está pasando? Nuestra solidaridad. Nada más ni nada menos que lo que está pasando. Hombre experimentado como Julio, supuesto, en este tipo de hechos. Un hombre con un compromiso democrático demostrado a lo largo Mirá, ahí le tiran una bomba de estruendo y ahí lo van a haber quemado. Qué cobardía. Solo, Julio estaba solo, como ustedes ven, estaba solo. Agredieron, emboscaron, casi lincharon a un periodista. Es la canalla golpista neocomunista antidemocrática argentina. Hay una señora que vocifera el pueblo. No, señora, no el pueblo. Es usted. Usted no representa al pueblo. El pueblo argentino votó la última vez en octubre. Y el partido de Macri sacó 10 millones de votos. Y el partido de la señora viuda de Kirchner, 5 millones de votos. Ese es el pueblo. Los ciudadanos contados uno a uno. Usted no representa al pueblo, por mucho que grite o tire piedras. Continúan las imágenes de la agresión a Julio Bazán. Terminó con la cara chamuscada, con la espalda lastimada, le pateaban por la espalda. Es gente realmente deplorable, ¿no? Son vagos, ni siquiera son jubilados, son vagos. Es gente que no quiere trabajar. ¿No? Sin ninguna respuesta violenta de parte de Julio. Y miren ustedes el acoso de los que lo siguen hasta que logra entrar ahí al subterráneo, vaya al móvil, ¿no? Es tremendo.
Es un hecho de una cobardía realmente indignante. Bueno, hay dos personas que están acompañando, sí. ¿no? Eso hay que resaltarlo. Tremendo, mira. Tremendo. Dios. Qué energúmeno. Estos son los partidarios desadaptados de la señora Cristina Fernández. Pero el partido de la señora Cristina Fernández perdió la elección presidencial el año 2015. Su candidato Scioli no mereció el favor del pueblo. Y ahora quieren en las calles torpedear el gobierno de Macri. Lo que ha hecho Macri con las jubilaciones es sensato. En la Argentina el Estado es muy grande. Hay mucha gente que vive del Estado y que no trabaja. Hay 17 millones de jubilados. Lo único que ha hecho Macri es decirles, las jubilaciones se van a actualizar trimestralmente, siempre van a estar por encima de la inflación. La Argentina tiene la octava inflación del mundo, ¿eh? La octava. Venezuela es la primera. Argentina tiene 22-23% de inflación anual, que es mucho. Pero Macri se está ahorrando en esta reforma previsional más o menos 60.000 millones de pesos, que son más o menos 3 o 4 mil millones de dólares. Macri tiene que hacer esos recortes. Duele, es impopular, pero hay que hacerlo. Y en todo caso, el lugar para debatir la idea, para refutar la propuesta, es el Congreso, no son las calles a piedras, ¿verdad? Claro, este señor jubilado dice, me están robando mi dinero, es injusto, pero me parece que se victimiza y que no ve el fondo de la cuestión. La plata se puede sacar de las retenciones, la plata se puede sacar del juego, la plata se puede sacar de la timba y de muchos lados más. De la plata se puede sacar de la minería. Pero no, me la vienen a sacar a mí como un humilde jubilado. Y no se la van a sacar. Los economistas de Macri han demostrado que al final del día los jubilados van a cobrar más. Pero es una reforma necesaria. Bueno, Macri defendió con mucho aplomo. Macri es el presidente legítimo de los argentinos. Yo entiendo que la señora Cristina y sus lunáticos de izquierda neocomunista quieren tumbar a Macri, como se tumbaron a De la Rúa en su día. Ellos sueñan con eso, ¿verdad? Ellos tienen sueños húmedos con que Macri va a huir en helicóptero. No va a huir en helicóptero como huyó De la Rúa. Y Macri es todavía un presidente que goza del respaldo mayoritario de los argentinos. Y estos episodios espasmódicos de violencia no lo van a tumbar. Yo creo en la paz, creo en el diálogo, creo en la democracia. Y creo que teniendo esos valores bien claros y diciéndonos la verdad, es que vamos a construir la Argentina que soñamos. Pero lo que les quiero decir es que toda esa violencia que vimos, claramente orquestada, la vamos a enfrentar junto a la justicia para entender quiénes son y quiénes han sido los responsables, porque no fue algo espontáneo. Realmente en la Argentina hoy se vive un clima de paz. En la Argentina hoy hay una esperanza sobre el futuro. Yo digo que si la Argentina quiere ser un país serio, y todos los que amamos a la Argentina queremos eso, al que patea a un periodista hay que apresarlo, al que le tira piedras a un policía y lo deja malherido, hay que apresarlo. La autoridad legítima se tiene que respetar, ¿no? Bueno, Macri dijo también que hubiera esperado que otros políticos opositores deplorasen estos actos de violencia. Y lo que pasó ayer, insisto, no se puede naturalizar. Y por eso me sorprende no haber escuchado mayor condena por parte de líderes de la oposición, de dirigentes importantes, a que se agreda de semejante manera a nuestros policías. Los policías son también argentinos. Mi solidaridad con Julio Bazán, el periodista de TN agredido, con los policías cobardemente agredidos, y por supuesto con el gobierno de Macri, que está haciendo las cosas más o menos bien. No es un gobierno perfecto, pero va bien encaminado. Quiere que Argentina sea como Chile, como Uruguay, un país serio, no como Venezuela. Vamos a Venezuela. El vicepresidente Tarek El Aissami, yo creo que en un momento en el que no midió bien sus palabras, reconoció que la situación en Venezuela es catastrófica,
Es un desastre. ¿Quién provocó todo este desastre? ¿Nosotros o esta derecha y la oposición venezolana? Es una cosa que no tiene precedentes. Lamentablemente, nos tienen bloqueados hasta la fecha un fondo, un banco, una banca financiera llamada Euroclear, nos tiene secuestrados, nos robaron 1.200 millones de dólares en bonos que iban a ser destinados para el pago de alimentos y medicamentos, y no ha sido posible que Euroclear libere o nos devuelva nuestros bonos, y así lo denunciamos ante el mundo. Todo este desastre, dice Tarek El Aissami, y es en efecto un desastre apocalíptico. La inflación es la más alta del mundo, es ya hiperinflación, supera el 1000%. Ayer en el New York Times publicaron un suplemento entero dedicado a los niños menores de 4 años que se mueren de hambre en Venezuela. Pero una investigación periodística en 21 hospitales públicos, ¿eh? Niños menores de 4 años, uno veía las fotos de niños cargando ataúdes blancos con niños menores de 4 años muertos de hambre, famélicos, desnutridos adentro. Era una cosa increíble. Esta es la Venezuela socialista bolivariana de Maduro, y Maduro le echa la culpa a los traidores. Hay gente que con el petróleo a 100 les gusta el cargo, el carguito. Vení, nombrame pues presidente de no sé qué cosa, con el petróleo a 100, pero con el petróleo a 20 se declaran opositores o traidores. ¿Cuántos traidores hay por ahí? A cada traidor que salga, el pueblo al frente con su lealtad y su amor. Basta ya de traidores, basta ya de traiciones. Este pueblo está cansado de traidores. Bueno, hoy ocurrió algo muy bueno en Venezuela, ¿no? Muy bueno. Óscar Pérez, el policía, el valiente policía que aquella vez robó un helicóptero, ¿recuerdan? E hizo un vuelo sobre instalaciones del gobierno de la dictadura venezolana, capturó un cuartel de la Guardia Nacional en San Pedro de los Altos, robó decenas de fusiles y dio una lección de gallardía y de espíritu cívico a los guardias allí apresados. ¿Dónde está el presintero? Mira, haga. Apoya amarrado. Óscar Pérez, apodado Rambo, los llamó traidores y los exhortó a defender al pueblo venezolano. Eva, mirar aquí. ¿Hay algún herido, algún muerto usted aquí? No, ¿verdad? Fue una depuración limpia, ¿cierto? Estamos listos, pues. ¿Con quién? ¿Con el pueblo o con el régimen de Maduro? Bueno, entonces comienza a tener conciencia, ¿ya? Conciencia. Hay que defender al pueblo, no a esas ratas ni esos narcotraficantes. Despojado de su máscara, de su careta, Pérez dio un sermón democrático a estos pobres guardias que había tomado como rehenes. La gente no tiene nada que comer. Ustedes mismos están pasando trabajo. Sean dignos del uniforme que tienen puesto. Son unos irresponsables, son unos traidores a la patria por no hacer absolutamente nada. No solo es la acción, señores, es la omisión la que lo lleva a esto. Desesperado, el elefantiásico dictador Maduro pidió matar a Pérez y a su grupo. Ataque terrorista de una unidad mandada desde Miami a un núcleo de la Guardia Nacional y el robo de un grupo de fusiles y el anuncio de que van al ataque. Donde se aparezcan, le he ordenado a la Fuerza Armada plomo con los grupos terroristas, plomo con ellos, compadre. Tolerancia cero con los grupos terroristas que amenazan con armas la paz de la República, plomo a los grupos terroristas.
Publicidad, luego todo sobre el fraude electoral en Honduras y sobre las elecciones de pasado mañana en Cataluña. Más adelante el brillante periodista venezolano Roger Vivas. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta, estamos saliendo en directo, es el martes 19 de diciembre, pasado mañana jueves vamos a ver si el Congreso peruano destituye a Kuczynski y vamos a ver si el independentismo vuelve a ganar en Cataluña, ojalá que no. Pero hoy Marcelo Odebrecht, uno de los hombres más poderosos de Brasil, regresó a su casa, aunque bajo prisión domiciliaria. El empresario Marcelo Odebrecht, implicado en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, salió el martes de la cárcel luego de 2 años y medio tras las rejas. Ahora cumplirá el resto de su sentencia de 10 años en régimen de prisión domiciliaria. Usará una tobillera electrónica y no podrá salir de su mansión del barrio de Morumbí, donde viven su esposa y sus 3 hijos. El empresario de 49 años fue encarcelado en 2015 como parte de las investigaciones del Lava Jato, acusado de pagar sobornos a decenas de líderes políticos en todo el mundo. Hoy martes, el semanario peruano Hildebrandt en sus 13, dirigido por el más influyente e inteligente periodista peruano César Hildebrandt, ha denunciado que el presidente Kuczynski, el año 2006, a pocas semanas de dejar el cargo de primer ministro del presidente Toledo, gran ladrón, conspicuo ladrón que se vendió a Odebrecht por $20 millones, Kuczynski, que ya sabíamos que le había cobrado a Odebrecht como $782.000, siendo ministro de Economía y primer ministro de Toledo, cobró otros $300.000 a mediados de julio de 2006. Kuczynski, por supuesto, dice que no sabía nada y que todo ocurrió a sus espaldas, pero no son muchos quienes le creen, ¿eh? Yo ya acabo de pedirle disculpas a los peruanos por no haber podido explicar esto claramente. Recién me entero de contratos de hace 12 años atrás que yo no conocía, nunca los había visto. Él dice que no sabía nada, que no se enteraba. La plata entraba a su cuenta, él retiraba la plata de su cuenta, pero no sabía de dónde venía la plata. Es muy probable que pasado mañana lo destituya al Congreso peruano. Bueno, en Honduras el presidente Hernández, Juan Orlando Hernández, que amañó la elección, ¿no? la vició, burló la Constitución que le prohibía reelegirse, agradece, dice, es un caradura profesional, ¿eh?, desde el fondo de su alma al pueblo que volvió a confiar en él. El reelecto presidente hondureño Juan Orlando Hernández llamó el martes a la oposición a un diálogo para alcanzar un acuerdo nacional. El Tribunal Supremo Electoral lo declaró el domingo ganador de las elecciones del 26 de noviembre, tras un conteo que despertó dudas entre opositores y observadores internacionales. Sí es momento de agradecer desde el fondo de mi alma a todos aquellos ciudadanos que confiaron en mí, que me apoyaron decididamente, a pesar de la intimidación que ejerció el crimen organizado, las maras y otro tipo de delincuencia. Es probable, sin embargo, que este señor político profesional no tenga alma. La OEA pide nuevas elecciones, pero Hernández, con un cinismo absolutamente blindado, dice que el pueblo ya habló. Compatriotas, en el pueblo reside la soberanía popular. El pueblo hondureño ha hablado. El pueblo ejerció su derecho a elegir de manera libre y secreta a sus gobernantes. A quienes participamos en la pasada contienda electoral, solamente nos queda acatar la voluntad popular expresada libremente. Bueno, es un chiste este señor, ¿no? Porque el pueblo habló, bueno, pero no se sabe bien lo que al pueblo habló. Lo que se sospecha es que este es el ventrílocuo, ¿no? Bueno, el candidato perdedor, Nasrallah, que está en Washington, dice, por supuesto, que no hay que reconocer a Hernández. La OEA pide nuevas elecciones. Y por lo tanto, no otorgar reconocimiento a un nuevo periodo presidencial del señor Juan Orlando Hernández. Asimismo, que se suspenda la ayuda externa a un gobierno inconstitucional. Bueno, el amigo Nasrallah, que es un personaje de la tele hondureña, se parece mucho a Claudio de Kendall Toyota, dice que Juan Orlando
dirige, encabeza una mafia, un gobierno cleptómano de ladrones. Pero cada día aparecen más robos, porque el robo fue monumental. Y tan monumental que justamente les decía yo ayer a los del Departamento de Estado, por eso es que todo el país está en la calle. Bueno, Cataluña. Pasado mañana, jueves, no digo los catalanes, los habitantes de Cataluña, entre los cuales hay muchos españoles que no son catalanes, van a votar. Vamos a ver si los independentistas vuelven a sacar mayoría. El expresidente Zapatero está en contra de la independencia de Cataluña y dice que la idea no es viable porque no hay ningún país del mundo que quiera reconocer a Cataluña como república independiente. Porque la realidad es que el gobierno de Cataluña dejó de ser gobierno de Cataluña. Se abdicaron de su responsabilidad y, como he dicho en alguna ocasión, se fueron a buscar una república. Pero había ya un vacío en el ejercicio de su responsabilidad como gobierno de Cataluña, gobierno de una comunidad autónoma, y fueron en busca, insisto, de una república, de algo ya no solo de una quimera, sino de algo que, como se ha demostrado, y me parece que es lo más relevante de todo lo que hemos vivido, ningún país del mundo se ha tomado en serio. Y cuando decimos ningún país del mundo es mucho decir. Entre tanto, el presidente Rajoy, que es un hombre serio, que a lo mejor es un poco aburrido, pero es un hombre de Estado, es un hombre serio, confiable, predecible, pidió el voto por el Partido Popular. Sin embargo, el Partido Popular no va a sacar más del 5 o 6% en Cataluña, o sea que no va a ser una jornada muy positiva para ellos. Sé que muchos habéis sufrido con la fractura causada por la irresponsabilidad de algunos. Sé que además la economía catalana está pagando muy cara la factura de tanta deslealtad y de tanto aventurero. Pero yo puedo aseguraros que podemos cerrar la herida de la ruptura llenando las urnas de votos. Los dos partidos más votados, según todas las encuestas, pasado mañana en Cataluña van a ser Ciudadanos de Albert Rivera, que está en contra de la independencia, y que es una especie de derecha moderna, liberal, y desde la izquierda, izquierda republicana en catalán, cuyo jefe y candidato a presidente, Oriol Junqueras, está preso. Era el vicepresidente de Puigdemont. Sus partidarios le visitaron en la cárcel en las afueras de Madrid. Golpe de efecto de Esquerra Republicana de Cataluña en el cierre de la campaña electoral. Una decena de dirigentes del partido de Oriol Junqueras ha hecho una visita relámpago al penal de Estremera de Madrid, donde está encerrado, para denunciar. Un candidato que no ha podido defender sus ideas en condiciones de igualdad al resto de candidatos. Desde Barcelona, varios miembros de Junts per Catalunya, el partido del presidente depuesto Carles Puigdemont, han reclamado el voto de los catalanes en nombre de la legitimidad democrática. Hoy, la vuelta a la democracia pasa por el regreso de todo el gobierno legítimo. Así podría quedar configurado el Parlamento catalán el jueves por la noche. Fíjense, a la izquierda hay tres grupos a la izquierda. Esos son los tres grupos independentistas. Si uno suma esos tres grupos son 70 diputados, que es casi la mayoría. O sea que según las encuestas, los independentistas tienen una leve ventaja a 2 días de la elección. A la derecha están las 4 fuerzas soberanistas, constitucionalistas. El Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos y alguna otra que se me escapa. Pero al día de hoy los independentistas llevan levísima ventaja. La candidata a presidenta de Ciudadanos, el partido soberanista, constitucionalista más con mejor intención de voto, Inés Arrimadas, está optimista. Pero estamos muy cerca de poder cumplir un sueño, porque esta pesadilla del procés va a tener una fecha histórica. ¿Os acordáis de todas las fechas históricas que hemos tenido en el procés? Pues esta fecha histórica sí que va a ser importante, porque el jueves va a ser la fecha de caducidad del procés de Puigdemont, de Junqueras y de la señora Forcadell. Se acabó. Ya ni prou. Yo, a no dudarlo y que me perdone Puigdemont, mi hermano mayor catalán, votaría por Inés Arrimadas. El jefe de Inés Arrimadas, Albert Rivera, pidió votar por su partido.
Así que yo también les pido que el 21 de diciembre, especialmente en barrios como este, convirtamos las urnas del cinturón rojo en el cinturón naranja. Convirtamos estos barrios en la parte principal de la victoria del 21 de diciembre. Voten, voten, pero voten también por lo que nos dejaron sus abuelos, sus padres. Voten por ellos. Es hijo de una familia muy humilde, se ha hecho solo Rivera y algún día puede llegar a ser presidente de España. El jueves va a ser un día fascinante. Veremos si el Congreso peruano destituyó a Kuczynski, necesita 87 votos, tienen entre 93 y 96, lo más probable es que eso ocurra, y veremos si la independencia catalana vuelve a ganar en el Parlamento. Bueno, publicidad y luego el gran Roger Vivas, un brillante periodista venezolano. No nos dejen solos, ya volvemos. Bueno, para mí es un gran placer recibir esta noche a Roger Vivas, un brillante periodista venezolano. Bienvenido, querido Roger, ¿cómo estás? Un abrazo, qué bueno estar contigo de nuevo. Igualmente. Bueno, primera pregunta. En abril o mayo yo pensé que Maduro caía este año, no cayó. ¿Por qué no cayó? Bueno, como tempranamente hemos venido denunciando, no cae ni va a caer, porque en Venezuela, a ti no te gustó cuando te lo dije en una oportunidad, me dijiste no seas tan duro con Capriles y con esa oposición. Sí, tú lo criticabas duramente, yo lo salía a defender. Y creo que, y ahora tú como siempre muy honesto, has reconocido que como que hay mucho desierto. Mientras esa oposición, que yo sigo calificando de traidora, apátrida, formada para jugar ese papel, esté allí, no tenemos mañana. Ahí está en República Dominicana negociando. ¿Tú crees que Capriles es un traidor? Sí, claro, por supuesto. No es una palabra muy dura para calificar. No lo es porque no puede haber fraude. Fraude es cuando tú y yo vamos a una competencia en buena lid y tú me haces trampa. Pero cuando tú me dices, Roger, necesito que vayas conmigo, pero este es el papel que vas a jugar, y yo lo juego, aparte de traidor, mucha cobardía, por supuesto. ¿Qué piensas de Leopoldo López? Leopoldo, qué triste papel. O sea, que alguien me explique cómo es posible que el día que Leopoldo, entre comillas, se entrega, el que le sirve de chofer es Diosdado Cabello. Lo monta en su vehículo, se despide y lo lleva a la cárcel con mucho cariño. El cálculo político fue el mismo de Capriles. Capriles se deja meter preso o acuerdan aquello durante 3 meses, lo victimizan y lo hacen candidato, lo utilizan, ¿no? Quiero decir... O sea, Maduro ha usado a Capriles. Sí, y a Leopoldo y a todos. Y a Leopoldo también. Y a Leopoldo también. O sea, Leopoldo te ha decepcionado. Es que el problema es que allí yo prefiero alabar y hablar de la gran oposición que es el pueblo venezolano. Pero esa gran oposición... Los que entregaron la vida. Ya, yo también. Pero estos... Admirables. Estos son negociantes, estos son individuos permanentemente sodomizados políticamente por el régimen. Sodomizados políticamente. Sí. Mira, es una expresión tremenda la que has usado. Tremenda, pero si en el contexto de lo que quiero decir, efectivamente se entiende, es así, porque lo permiten. O sea que Maduro sodomiza a Capriles y a Leopoldo López a tus ojos. A la Mesa de Unidad Democrática, a la mesa de a todos ellos, incluyendo la Mesa de Unidad Democrática aquí en Miami, que imperdonablemente, porque estamos en el exilio, imperdonablemente, al día de hoy todavía, deja ahí un resquicio diciendo, bueno, es cierto, son unos criminales, una narcodictadura, pero... tenemos que seguir por el camino democrático. Hay que hablar con ellos, hay que sentarnos a hablar con ellos. ¿Qué piensas de Ramos Salub? El peor de todos, si se quiere. Ramos, ¿por qué? Óyeme, Ramos fue el jefe de mi fracción parlamentaria. ¿Fue tu jefe? Sí, como no, político, cuando yo fui diputado. ¿Y era un jefe que no te caía en gracia? No, al contrario. Él una vez me abrazó cuando yo fui a... O sea, eran amigos. Yo diría que me apreciaba y gustaba de mi trabajo político. Y me abrazó y me dijo, te felicito, te ganaste la candidatura. ¿Y por qué ya no confías en él? Porque él siempre fue un autócrata. En Venezuela, esos partidos políticos, en Ramos Salub, no hay diferencia entre él y Maduro y Chávez. ¿Tú crees que es un pequeño dictador encubierto? ¿Por qué crees tú que tiene casi 20 años siendo el jefe del partido? ¿Va a ser candidato presidencial? Yo creo que ya no, aunque fue el seleccionado, no es que... A Maduro le conviene que sea Ramos Salub. Bueno, cualquiera de ellos, porque ¿a qué van a jugar? En Venezuela no hay elecciones, hay votaciones. Sí. Ahí no se elige nada. Es una buena precisión. Claro, votan. ¿Y por qué las protestas callejeras que duraron 4 meses y cobraron la vida de más de 150 personas, por qué fracasaron? Porque las abortaron. ¿Qué haces tú con estos pobres muchachos
y les envío un abrazo fuerte a mis gochos. Yo soy gocho, el pueblo andino, valiente, todo el pueblo venezolano toman la calle, dan la vida, y estos sinvergüenza, estos negociantes de la política, los mandan a la casa y los abandonan. Hoy tú estás más molesto con la oposición que con Maduro. No, con los dos. Sí. Porque el gran problema, como te dije una vez, es que tenemos clarísimo el objetivo. El objetivo es, como acrónimo, lo que llama el castrochavismo, ¿ok? Pero para derribar ese objetivo, ¿cómo hacemos con esa enorme roca del tamaño del Pico Bolívar, a propósito de mi querida Mérida y los visitantes, que se atraviesa en la mitad del camino? Sí. Entonces, tenemos que... La roca es Maduro. No, la roca es oposición. La oposición. El objetivo es Maduro, el castrochavismo. Sí, sí. Entonces, que lo impide, y esa oposición se va a mantener, no hay otra. Aquí estuvo... ¿Hay alguien de la oposición que tú apruebes, que veas con simpatía? El pueblo venezolano. ¿María Corina no? Es que forma parte de eso. Una vez le explicaba yo a una periodista de este canal que cómo María Corina creía en elecciones cuando ella demostró que no era posible la Pero solución. últimamente ya ella ha pedido que la gente no vaya a votar. Pero fue electa diputada con ese sistema. O sea, ¿cómo esa conducta ambivalente? Repito, yo ahí no saco a nadie. Mira, los más recientes figuras jóvenes que arriesgaron la vida, como Requesens, creo que lo tuviste aquí. Sí, vino acá. Qué triste papel, y buena entrevista que le hiciste, porque creo que de alguna forma lo desnudaste, ¿no? Políticamente. Gracias. Sí, qué triste papel. ¿A qué están jugando ahora? Ahora cuando presentabas allí a este delincuente Tarek El Aizami, que lo conozco mucho porque yo vengo de Mérida, él estudiaba allá, él desvalijaba vehículos, robaba... ¿Ah, sí? Sí, perdón. Era ladrón de autos. Cuando joven en la facultad, mi hijo estudiaba en la facultad de Derecho. Sí, eso es un ladrón profesional, ¿no? De jóvenes, entonces tiene vocación. Robaban los reproductores de los vehículos y otras cosas y las tapas de los vehículos para venderlas. Pero es bastante idiota, me parece, ¿no? Tú presentabas allí algo, vi en el subtítulo que decía alcaldes que se juramentan ante la Asamblea Nacional. Sí. Pues es posible. Asamblea Nacional Constituyente, creada en Cuba. Sí, eso es un burdel, es un meretriz. Estos jóvenes, Goicoechea, ¿te acuerdas de Goicoechea? Sí, John Goicoechea, que ahora es candidato, Requesens, todos ellos fueron burocratizados, con un mísero sueldo, y se metieron en el redil y abandonaron esa lucha. Bueno, tú no crees entonces en ningún líder opositor, pero sí en el pueblo venezolano. ¿Crees que el pueblo venezolano volverá a salir a las calles o ya no? Le pido al pueblo venezolano que retome la calle. ¿Tú saldrías si fueras un muchacho? Lo hice, y viejo. Pero ¿no tendrías miedo de que te mataran? ¿No es un riesgo demasiado elevado? Sí, a mí, con nombre y apellido te lo digo, Ramón Solarte. A mí me contrataron un sicario y lo contrató el presidente del Parlamento de Mérida, Obdulio Camacho, con nombre y apellido. ¿Para que te matara? Sí, él resultó muerto, resultó baleado, y yo tengo todos esos documentos y escritos de la prensa. ¿Crees que el pueblo tiene ahora un cierto miedo, habida cuenta de la matanza a sangre fría que ordenó Maduro este año? Lamentablemente, la tormenta perfecta lo lograron. Hay miedo, como en el caso cubano. El pueblo está sometido, viendo cómo sobrevive. Es muy difícil, yo no saldría, me daría miedo. Sí, lamentablemente. Ahora, ¿cómo salimos de Maduro, querido Roger? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? Con la calle y, oyen lo que digo, cualquier ayuda es bienvenida, eso no es dictadura, es una tiranía narcótica, narcotraficante. Ahí están todos los... factores terroristas, el caso de Hezbollah. ¿Tú apoyaste a Trump? ¿Ha cumplido contigo en lo que respecta a Venezuela? ¿Debería ordenar el embargo petrolero? Yo le pido que no le compren petróleo a Venezuela. Yo también se lo pido. Pero dificulto que eso ocurra y te voy a decir por qué. Porque hay intereses por encima de todo esto. Cuando ganamos el referéndum revocatorio en 2004, por paliza, esa misma posición que encabeza Ramos Alup, Julio Borges, toda esta gente, salió a decir que habíamos perdido. Shapiro era embajador en Venezuela. Yo me reuní con Shapiro a invitación del presidente de la Federación de Centros. No recuerdo cómo se llama ahora, el esposo de Patricia Poleo. Y nos reunimos allí. Ese señor Shapiro ese día a las 8 de la noche reunió a ese grupito y le dijo, mi gobierno, era George Bush, reconoce el triunfo del presidente Chávez. ¿Cómo? Porque había perdido. Y se fue. Le dieron la explotación de la faja petrolífera del Orinoco a la Halliburton.
¿Y quiénes sí, son? La empresa de Dick Cheney, claro. Ahí está. O sea que tú no eres muy optimista con Trump respecto a Venezuela, ¿no? No eres muy optimista con respecto a nada, en realidad, tú, ¿ah? No, soy optimista respecto a que el pueblo de Venezuela retome la lucha y que todo factor internacional que entienda que la lucha es esa nos pueda ayudar y hay arrestos para ello. Dios te oiga. Roger Vivas, una voz legendaria del periodismo venezolano. Regresamos con él después de la pausa. Bueno, para mí es un placer conversar con este gran periodista venezolano, Roger Vivas. Roger, ¿te gustaría volver a vivir en tu país, en Venezuela? La Venezuela que yo conocí, en la que crecí, feliz de la vida, la añoro, sufro por no verla. Yo tengo, desde que salí, no he vuelto. Ojo con el que vuelve, tiene todo el derecho de volver, pero puede hacerlo. Pero tú no quieres. No puedo. No puedes. Yo tengo 2 juicios, el militar, y yo fui imputado por los hechos del 11 de abril. La vez pasada hablé contigo acerca de eso, que tú me decías, pero ¿cómo es que Chávez volvió? Según ellos, yo encabecé el alzamiento para derrocar a Chávez el 11 de abril en mi estado de Mérida, cumpliendo funciones de diputado. Pero si no tuvieras esas, digamos, persecuciones judiciales, ¿volverías? Volvería, encantado de la vida, a dar esta pelea, a dar esta lucha. ¿Te gustaría volver a la arena política? Por supuesto, a mí me gusta. Yo soy periodista, pero de periodista terminé esto y a mí me gusta. Yo no lo oculto. Yo no ando como el politiquero hablando de que yo soy antipolítica. No, a mí ¿Entrarías en política? Por supuesto. ¿En qué partido? Este es político lo que estamos haciendo tú y yo de alguna manera. Todo es política. Esto es conspirar, esto es intrigar, esto es opinar. Sí. ¿Con quién te juntarías? No, eso es soñar. Despierto. En estos momentos no es posible hablar de eso. No es posible. No se trata de crear cuadros ni grupos para ver cómo... No. Hay que derrocar al régimen narcotraficante, militarista de Venezuela. Sobre eso es lo que hay que hablar. Yo quisiera decirle a Antonio, lo llamo Antonio porque... Antonio Ledesma. Antonio, ¿Es tu amigo? Lo saludé. Sí, claro que sí. No comparto muchas cosas con él. Quisiera decirle a Antonio que el discurso debe ser este. Sí. Y él lo sabe. Y María Corina lo sabe. Y todos lo saben. ¿Es imposible que el alto mando militar le dé un golpe a Maduro? Ahí no quedó absolutamente nada. Pero si les hiciéramos una oferta monetaria imposible de rechazar... Es muy difícil que un general aguante un cañonazo de $1 millón. Por eso, se rinden. Pero... Si Maduro les paga 1, hay que ofrecerles 10 para que traicionen a Maduro. Pero ellos están altamente comprometidos ya están siendo aquí señalados por el Departamento de Estado. Sí. Y eso fue depurado tempranamente. Y lo poquito que quedó fue pasado al retiro. Y está muy espiado, muy vigilado por la inteligencia cubana. Controlado totalmente. Pero yo insisto en que habría que hacerles una oferta a esos generalotes. A lo mejor la consideran, ¿eh? Yo no pongo nada de aspiración en militares. No. Los militares que yo conozco en mi país, no. Hay excepciones, algunos están en el exilio, ¿no? Pero lo que hay allí, yo no apuesto ahí a nada. Pero lo que hay ahí es lo que cuenta, con ellos tenemos que arreglarnos. Puede darse. Eso es impredecible. Sí. Que, oh, Dios nos iluminó algún día. Pero hay que estimularlos. ¿De qué manera, Jaime, se puede estimular a esa gente? ¿Y tú crees que no están sobreestimulados? Una bolsa de bitcoins. Pero es que ya no les caben las bolsas. No, hombre, porque tienen ellos demasiadas. Están vendidos a Maduro. Hagámosles una oferta mejor. Bueno, yo creo en la oferta y la demanda. Mira, son los dueños... El libre mercado. Estos son generales corruptos. Mira, ¿okay? ¿Cuánto les paga Maduro? $1 millón. Vamos a ofrecerles 10. A lo mejor se voltean. No, pero qué mayor oferta si son los dueños del país. Controlan habrá PDVSA. que negociar con ellos, habrá que decirles que, en fin, no irán a la cárcel, en fin, habrá que usarlo. Además de que son los dueños del país, ¿qué más estímulo económico que ese? Son cobardes y saben muy bien, creo que te lo decía antes, que cada uno de ellos duerme con un miembro del G2 cubano debajo de la cama. Ellos lo saben. ¿Sí? Sí, lo pongo un poco exagerado, pero es así. Pero, o sea, que tú crees que el golpe militar es una fantasía, yo estoy acá delirando, eso no va a ocurrir.
es una fantasía en estos momentos. No hay apresto militar que permita, y además mucho menos voluntad popular, ni figuras militares que permitan soñar con eso. Yo acompaño cualquier acción militar de cualquier naturaleza con tal y de poner unas eso. elecciones en 3 meses. Sería una maravilla. Pero tu propuesta de salir a la calle y tumbar a Maduro es igualmente fantástica. No va a ocurrir. Sí, tienes un poco de razón. ¿No? Cuando hablo de salir a la calle, es que estoy retomando que las evidencias más claras de que era posible se dieron. Y se dieron. Este es mi plan. A ver si te gusta. A ver. Trump tiene que decretar un embargo petrolero. Maduro vive de los dólares de Estados Unidos. 32, 33 millones de dólares diarios. Si Maduro deja de tener esa caja chica, Maduro no les puede pagar a los militares. Si los militares, tú les debes una quincena, 2 quincenas, mes y medio, 2 meses, lo van a mirar a Maduro con otra cara. En ese momento les haces una oferta. A Padrino López y a los 20 que mandan. ¿Están mal pagados? ¿No cobran su quincena? ¿Quieren ponerse al día? Bueno, plíguense con nosotros. Pero hay que conspirar con dinero, Nelson, con dinero. Al mundo lo controla el poder económico. Sí. Cuando dije hace un momento que la Halliburton, sin licitación, por reconocer el triunfo de Chávez, ganó la franja del Orinoco. Esos intereses no los veo tocables. Claro, sí. Entonces yo no coqueteo con esa vía. No. No. No te puedo convencer, no sé qué otro argumento usar. ¿Te gustaría que Trump hiciera la carta Panamá-Noriega? No va a ocurrir, pero ¿te gustaría? Acabo de decir, creo que en 2 oportunidades, que cualquier ayuda bienvenida sea. Cualquiera. Pero perdóname, allí perfecto. La carta Panamá está perfectamente graficada allí. Es un dictador aliado con el narcotráfico. Totalmente. Y más grave aún, estamos hablando de lo que significa para la región. Pero hay otro pero mucho mayor todavía, más grande que el pico Bolívar. El factor Cuba. Sí. El castroestalinismo internacional. Sí. Cuba, China, Rusia, los verdaderos propietarios de Venezuela. Acaba de ir Maduro. Vamos a hacer una apuesta. Dime. Estamos en diciembre de 2017. A ver. Diciembre de 2018. Primero vamos a ver si este programa está en pie, ¿no? Estamos siendo optimistas, ¿no? Diciembre. 20 de diciembre, 19, 20 de diciembre de 2018. ¿Maduro está en el poder en Venezuela? ¿Sí o no? Desgraciadamente, el castroestalinismo internacional va a seguir en el poder. Sí. O sea, sí. Anótalo hoy. Dalo como un hecho, desgraciadamente. Porque eso aplaza la vuelta al país. 19 de diciembre de 2018. ¡Atención! Dios te oiga. Estoy penetrando en el futuro. Maduro no está. Aquí estaré yo contigo ese día para llorar. Nos vemos en un año. Un año. Felices Espero fiestas, que más temprano. Nelson, querido. Feliz Navidad. Felices fiestas, Roger, querido. Feliz Navidad. Bueno, nuevamente gracias a José y a Ani García que vinieron desde Dallas, tan encantadores. Mañana viene Mauricio Pasariello, un brillantísimo analista político. Gracias por hoy, buenas noches, hasta mañana. Trimestralmente, siempre van a estar por encima de la inflación. La Argentina tiene la 8ª inflación del mundo, la 8ª. Venezuela es la primera. Argentina tiene 22-23% de inflación anual, que es mucho. Pero Macri se está ahorrando en esta reforma previsional más o menos 60.000 millones de pesos, que son más o menos 3 o 4 mil millones de dólares. Macri tiene que hacer esos recortes. Duele, es impopular, pero hay que hacerlo. Y en todo caso, el lugar para debatir la idea, para refutar la propuesta, es el Congreso, no son las calles a piedras, ¿verdad? Claro, este señor jubilado dice, me están robando mi dinero, es injusto, pero me parece que se victimiza y que no ve el fondo de la cuestión. La plata se puede sacar de las retenciones, la plata se puede sacar del juego, la plata se puede sacar de la timba y de muchos lados más. De la plata se puede sacar de la minería. Pero no, me la vienen a sacar a mí como un humilde jubilado. Y no se la van a sacar. Los economistas de Macri han demostrado que al final del día los jubilados van a cobrar más. Pero es una reforma necesaria. Bueno, Macri defendió con mucho aplomo
Macri es el presidente legítimo de los argentinos. Yo entiendo que la señora Cristina y sus lunáticos de izquierda neocomunista quieren tumbar a Macri, como se tumbaron a De la Rúa en su día. Ellos sueñan con eso, ¿verdad? Ellos tienen sueños húmedos con que Macri va a huir en helicóptero. No va a huir en helicóptero como huyó De la Rúa. Y Macri es todavía un presidente que goza del respaldo mayoritario de los argentinos. Y estos episodios espasmódicos de violencia no lo van a tumbar. Yo creo en la paz, creo en el diálogo, creo en la democracia y creo que teniendo esos valores bien claros y diciéndonos la verdad es que vamos a construir la Argentina que soñamos. Pero lo que les quiero decir es que toda esa violencia que vimos, claramente orquestada, la vamos a enfrentar junto a la justicia para entender quiénes son y quiénes han sido los responsables, porque no fue algo espontáneo. Realmente en la Argentina hoy se vive un clima de paz. En la Argentina hoy hay una esperanza sobre el futuro. Yo digo que si la Argentina quiere ser un país serio, y todos los que amamos a la Argentina queremos eso, al que patea a un periodista hay que apresarlo, al que le tira piedras a un policía y lo deja malherido, hay que apresarlo. La autoridad legítima se tiene que respetar, ¿no? Bueno, Macri dijo también que hubiera esperado que otros políticos opositores deplorasen estos actos de violencia. Y lo que pasó ayer, insisto, no se puede naturalizar. Y por eso me sorprende no haber escuchado mayor condena por parte de líderes de la oposición, de dirigentes importantes, a que se agreda de semejante manera a nuestros policías. Los policías son también argentinos. Mi solidaridad con Julio Bazán, el periodista de TN agredido, con los policías cobardemente agredidos, y por supuesto con el gobierno de Macri, que está haciendo las cosas más o menos bien. No es un gobierno perfecto, pero va bien encaminado. Quiere que Argentina sea como Chile, como Uruguay, un país serio, no como Venezuela. Vamos a Venezuela. El vicepresidente Tarek El Aissami, yo creo que en un momento en el que no midió bien sus palabras, reconoció que la situación en Venezuela es catastrófica, es un desastre. ¿Quién provocó todo este desastre? ¿Nosotros o esta derecha y la oposición venezolana? Es una cosa que no tiene precedentes. Lamentablemente, nos tienen bloqueados hasta la fecha un fondo, un banco, una banca financiera llamada Euroclear. Nos tiene secuestrados, nos robaron 1.200 millones de dólares en bonos que iban a ser destinados para el pago de alimentos y medicamentos, y no ha sido posible que Euroclear libere o nos devuelva nuestros bonos, y así lo denunciamos ante el mundo. Todo este desastre, dice Tarek El Aissami, y es en efecto un desastre apocalíptico. La inflación es la más alta del mundo, es ya hiperinflación, supera el 1000%. Ayer en el New York Times publicaron un suplemento entero dedicado a los niños menores de 4 años que se mueren de hambre en Venezuela. Pero una investigación periodística en 21 hospitales públicos, ¿eh? Niños menores de 4 años, uno veía las fotos de niños cargando ataúdes blancos con niños menores de 4 años muertos de hambre, famélicos, desnutridos adentro. Era una cosa increíble. Esta es la Venezuela socialista bolivariana de Maduro, y Maduro le echa la culpa a los traidores. Hay gente que con el petróleo a 100 les gusta el cargo, el carguito. Vení, nombrame pues presidente de no sé qué cosa, con el petróleo a 100, pero con el petróleo a 20 se declaran opositores o traidores. ¿Cuántos traidores hay por ahí? Soberanista, constitucionalista, más con mejor intención de voto, Inés Arrimadas, está optimista. Pero estamos muy cerca
de poder cumplir un sueño, porque esta pesadilla del procés va a tener una fecha histórica. ¿Os acordáis de todas las fechas históricas que hemos tenido en el procés? Pues esta fecha histórica sí que va a ser importante, porque el jueves va a ser la fecha de caducidad del procés de Puigdemont, de Junqueras y de la señora Forcadell. Se acabó. Ya ni prou. Yo, a no dudarlo y que me perdone Puigdemont, mi hermano mayor catalán, votaría por Inés Arrimadas. El jefe de Inés Arrimadas, Albert Rivera, pidió votar por su partido. Así que yo también les pido que el 21 de diciembre, especialmente en barrios como este, convirtamos las urnas del cinturón rojo en el cinturón naranja. Convirtamos estos barrios en la parte principal de la victoria del 21 de diciembre. Voten, voten, pero voten también por lo que nos dejaron sus abuelos, sus padres. Voten por ellos. Es hijo de una familia muy humilde, se ha hecho solo Rivera y algún día puede llegar a ser presidente de España. El jueves va a ser un día fascinante. Veremos si el Congreso peruano destituyó a Kuczynski, necesita 87 votos, tienen entre 93 y 96, lo más probable es que eso ocurra, y veremos si la independencia catalana vuelve a ganar en el Parlamento. Bueno, publicidad y luego el gran Roger Vivas, un brillante periodista venezolano. No nos dejen solos, ya volvemos. Bueno, para mí es un gran placer recibir esta noche a Roger Vivas, un brillante periodista venezolano. Bienvenido, querido Roger, ¿cómo estás? Un abrazo, qué bueno estar contigo de nuevo. Igualmente. Bueno, primera pregunta. En abril o mayo yo pensé que Maduro caía este año, no cayó. ¿Por qué no cayó? Bueno, como tempranamente hemos venido denunciando, no cae ni va a caer, porque en Venezuela, a ti no te gustó cuando te lo dije en una oportunidad, me dijiste no seas tan duro con Capriles y con esa oposición. Sí, tú lo criticabas duramente, yo lo salía a defender. Y creo que, y ahora tú como siempre muy honesto, has reconocido que como que hay mucho desierto. Mientras esa oposición, que yo sigo calificando de traidora, apátrida, formada para jugar ese papel, esté allí, no tenemos mañana. Ahí está en República Dominicana negociando. ¿Tú crees que Capriles es un traidor? Sí, claro, por supuesto. No es una palabra muy dura para calificar. No lo es porque no puede haber fraude. Fraude es cuando tú y yo vamos a una competencia en buena lid y tú me haces trampa. Pero cuando tú me dices, Roger, necesito que vayas conmigo, pero este es el papel que vas a jugar, y yo lo juego, aparte de traidor, mucha cobardía, por supuesto. ¿Qué piensas de Leopoldo López? Leopoldo, qué triste papel. O sea, que alguien me explique cómo es posible que el día que Leopoldo, entre comillas, se entrega, el que le sirve de chofer es Diosdado Cabello. Lo monta en su vehículo, se despide y lo lleva a la cárcel con mucho cariño. El cálculo político fue el mismo de Capriles. Capriles se deja meter preso o acuerdan aquello durante 3 meses, lo victimizan y lo hacen candidato, lo utilizan, ¿no? Quiero decir... O sea, Maduro ha usado a Capriles. Sí, y a Leopoldo y a todos. Y a Leopoldo también. Y a Leopoldo también. O sea, Leopoldo te ha decepcionado. Es que el problema es que allí yo prefiero alabar y hablar de la gran oposición que es el pueblo venezolano. Pero esa gran los que oposición... entregaron la vida. Ya, yo también. Pero estos... Admirables. Estos son negociantes, estos son individuos permanentemente sodomizados políticamente por el régimen. Sodomizados políticamente. Sí. Mira, es una expresión tremenda la que has usado. Tremenda, pero si en el contexto de lo que quiero decir, efectivamente se entiende, es así, porque lo permiten. O sea que Maduro sodomiza a Capriles y a Leopoldo López a tus ojos. A la mesa de unidad democrática, a la mesa de toda, a todos ellos, incluyendo la mesa de unidad democrática aquí en Miami, que imperdonablemente, porque estamos en el exilio, imperdonablemente al día de hoy todavía, deja ahí un resquicio diciendo, bueno, es cierto, son unos criminales, una narcodictadura, pero tenemos que seguir por el camino democrático. Hay que hablar con ellos, hay que sentarnos a hablar con ellos. ¿Qué piensas de Ramos Salub? El peor de todos, si se quiere. Ramos, ¿por qué? Óyeme, Ramos fue el jefe de mi fracción parlamentaria. ¿Fue tu jefe? Sí, como no político, cuando yo fui diputado. ¿Y era un jefe que no te caía en gracia? No, al contrario. Él una vez me abrazó cuando yo fui a... O sea, eran amigos. Yo diría que me apreciaba y gustaba de mi trabajo político y me abrazó y me dijo, te felicito, te ganaste la candidatura. ¿Y por qué ya no confías en él? Porque él siempre fue un autócrata. En Venezuela, esos partidos políticos, en Ramos Salub, no hay diferencia entre él y Maduro y Chávez.
¿Tú crees que es un pequeño dictador encubierto? ¿Por qué crees tú que tiene casi 20 años siendo el jefe del partido? ¿Va a ser candidato presidencial? Yo creo que ya no, aunque fue el seleccionado, no es que... A Maduro le conviene que sea Ramos Salud. Bueno, cualquiera de ellos, porque ¿a qué van a jugar? En Venezuela no hay elecciones, hay votaciones. Sí. Ahí no se elige nada. Es una buena precisión. Claro, votan ¿Y por qué las protestas callejeras que duraron 4 meses y cobraron la vida de más de 150 personas, por qué fracasaron? Porque las abortaron. ¿Qué haces tú con estos pobres muchachos? Y les envío un abrazo fuerte a mis gochos. Yo soy gocho. El pueblo andino, valiente, todo el pueblo venezolano toman la calle, dan la vida. Y estos sinvergüenza, estos negociantes de la política, los mandan a la... Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es martes 19 de diciembre, estamos saliendo en directo, son las 10:30 de la noche aquí en Miami. En un momentito voy a conversar con un gran periodista venezolano, al que yo respeto mucho. Roger Vivas regresa al programa. Estuvimos juntos el año pasado en la afiebrada campaña de Trump y Hillary. Qué bueno hablar esta noche con Roger Vivas. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a José y Ani García, que han venido desde Dallas. Bienvenidos. Bueno, vamos a repasar la actualidad. El Congreso argentino, más exactamente la Cámara de Diputados, ha aprobado una reforma en las pensiones, en el monto que cobran los jubilados. Ha sido una batalla política épica para Macri. Pero Macri no aflojó y prevaleció. Y digo que no aflojó porque la oposición de izquierda, golpista, conspirativa, antidemocrática, sacó a la gente a la calle para bloquear esta reforma en el sistema de pensiones a los jubilados. Y los disturbios que se vieron ayer y hoy en las inmediaciones del Congreso argentino fueron francamente alarmantes. Hubo más de 80 policías heridos. Juzguen ustedes. El Parlamento argentino aprobó el martes una polémica ley de pensiones signada por violentos incidentes en Buenos Aires. La reforma, crucial para el gobierno de Mauricio Macri, obtuvo 128 votos afirmativos contra 116 negativos y 2 abstenciones, tras un debate legislativo que se prolongó por más de 17 horas. Miles de personas protestaron en las calles contra la reforma, que modifica el cálculo de las pensiones de unos 17 millones de beneficiarios. Los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía dejaron decenas de heridos, detenidos y un tendal de destrozos en los alrededores del Congreso. Esto es inaceptable. A la policía se la tiene que respetar. Uno no le puede tirar piedras a la policía. Uno no puede agarrar a patadas a un agente policial en nombre de una idea política. Por el amor de Dios, son todos estos unos vándalos, unos energúmenos, unos golpistas. A ver si en los países civilizados uno puede tirarle piedras a la policía. Vas preso, sin atenuantes. No solo estos golpistas de izquierda que no saben refutar ideas, las combaten a piedras y a bombas. No solo agredieron a la policía, casi lincharon a un periodista de un canal informativo, TN, del grupo Clarín, Julio Bazán. Las imágenes son francamente inquietantes. Quedó dueña de la situación. Miren la cantidad de vehículos que hay, y la cantidad de efectivos. ¿Sabes por qué esos son mentirosos? Porque el pueblo. A ver, acá seguimos, no. El pueblo acá, señores míos, no tiene ni balas, no tiene, ¿sabes que no tiene nada? ¿Sabes lo que tiene? Balas. Piedras y balas. Bueno, después de esto, Julio tuvo que meterse en el subte, sí, claro. Tiene golpes en la cabeza, la boca quemada, no entendemos muy bien por qué, qué fue lo que pasó. Ahora en un ratito vamos a ver si podemos darles más detalles. Es tremendo. El acoso, realmente, ¿no? La persecución por estar mostrando... ¿Qué está pasando? Nuestra solidaridad nada más ni nada menos que lo que está pasando. Hombre experimentado como Julio en este tipo de hechos. Un hombre con un compromiso democrático demostrado a lo largo Mirá, de ahí le tiran una bomba de estruendo y ahí lo van a haber quemado. Qué cobardía. Solo, Julio estaba solo, como ustedes ven, estaba solo. Agredieron, emboscaron, casi lincharon a un periodista. Es la canalla golpista neocomunista antidemocrática argentina.
Hay una señora que vocifera, el pueblo. No, señora, no el pueblo. Es usted. Usted no representa al pueblo. El pueblo argentino votó la última vez en octubre. Y el partido de Macri sacó 10 millones de votos. Y el partido de la señora viuda de Kirchner, 5 millones de votos. Ese es el pueblo. Los ciudadanos contados uno a uno. Usted no representa al pueblo, por mucho que grite o tire piedras. Continúan las imágenes de la agresión a Julio Bazán. Terminó con la cara chamuscada, con la espalda lastimada, le pateaban por la espalda. Es gente realmente deplorable, ¿no? Son vagos, ni siquiera son jubilados, son vagos. Es gente que no quiere trabajar. ¿No? Sin ninguna respuesta violenta de parte de Julio. Y miren ustedes el acoso de los que lo siguen hasta que logra entrar ahí al subterráneo, vaya al móvil, ¿no? Es tremendo. Es un hecho de una cobardía realmente indignante. Bueno, hay dos personas que están acompañando, sí, ¿no? Eso hay que resaltarlo. Tremendo, mira. Tremendo. Qué energúmeno. Estos son los partidarios desadaptados de la señora Cristina Fernández. Pero el partido de la señora Cristina Fernández perdió la elección presidencial el año 2015. Su candidato Scioli no mereció el favor del pueblo. Y ahora quieren en las calles torpedear el gobierno de Macri. Lo que ha hecho Macri con las jubilaciones es sensato. En la Argentina el Estado es muy grande. Hay mucha gente que vive del Estado y que no trabaja. Hay 17 millones de jubilados. Lo único que ha hecho Macri es decirles, las jubilaciones se van a actualizar. Sí es momento de agradecer desde el fondo de mi alma a todos aquellos ciudadanos que confiaron en mí, que me apoyaron decididamente, a pesar de la intimidación que ejerció el crimen organizado, las maras y otro tipo de delincuencia. Es probable, sin embargo, que este señor político profesional no tenga alma. La OEA pide nuevas elecciones, pero Hernández, con un cinismo absolutamente blindado, dice que el pueblo ya habló. Compatriotas, en el pueblo reside la soberanía popular. El pueblo hondureño ha hablado. El pueblo ejerció su derecho a elegir de manera libre y secreta a sus gobernantes. A quienes participamos en la pasada contienda electoral, solamente nos queda acatar la voluntad popular expresada libremente. Bueno, es un chiste este señor, ¿no? Porque el pueblo habló, bueno, pero no se sabe bien lo que al pueblo habló. Lo que se sospecha es que este es el ventrílocuo, ¿no? Bueno, el candidato perdedor, Nasrallah, que está en Washington, dice, por supuesto, que no hay que reconocer a Hernández. La OEA pide nuevas elecciones. Y por lo tanto, no otorgar reconocimiento a un nuevo periodo presidencial del señor Juan Orlando Hernández. Asimismo, que se suspenda la ayuda externa a un gobierno inconstitucional. Bueno, el amigo Nasrallah, que es un personaje de la tele hondureña, se parece mucho a Claudio de Kendall Toyota, dice que Juan Orlando dirige, encabeza una mafia, un gobierno cleptómano de ladrones. Pero cada día aparecen más robos, porque el robo fue monumental, y tan monumental que justamente les decía yo ayer a los del Departamento de Estado, por eso es que todo el país está en la calle. Bueno, Cataluña. Pasado mañana, jueves, no digo los catalanes, los habitantes de Cataluña, entre los cuales hay muchos españoles que no son catalanes, van a votar. Vamos a ver si los independentistas vuelven a sacar mayoría. El expresidente Zapatero está en contra de la independencia de Cataluña y dice que la idea no es viable porque no hay ningún país del mundo que quiera reconocer a Cataluña como república independiente. Porque la realidad es que el gobierno de Cataluña dejó de ser gobierno de Cataluña. Se abdicaron de su responsabilidad y, como he dicho en alguna ocasión, se fueron a buscar una república. Pero había ya un vacío en el ejercicio de su responsabilidad
como gobierno de Cataluña, gobierno de una comunidad autónoma, y fueron en busca, insisto, de una república, de algo ya no solo de una quimera, sino de algo que, como se ha demostrado, y me parece que es lo más relevante de todo lo que hemos vivido, ningún país del mundo se ha tomado en serio. Y cuando decimos ningún país del mundo es mucho decir. Entre tanto, el presidente Rajoy, que es un hombre serio, que a lo mejor es un poco aburrido, pero es un hombre de Estado, es un hombre serio, confiable, predecible, pidió el voto por el Partido Popular. Sin embargo, el Partido Popular no va a sacar más del 5 o 6% en Cataluña, o sea que no va a ser una jornada muy positiva para ellos. Sé que muchos habéis sufrido con la fractura causada por la irresponsabilidad de algunos. Sé que además la economía catalana está pagando muy cara la factura de tanta deslealtad y de tanto aventurero. Pero yo puedo aseguraros que podemos cerrar la herida de la ruptura llenando las urnas de votos. Los dos partidos más votados, según todas las encuestas, pasado mañana en Cataluña van a ser Ciudadanos de Albert Rivera, que está en contra de la independencia, y que es una especie de derecha moderna, liberal, y desde la izquierda, izquierda republicana en catalán, cuyo jefe y candidato a presidente, Oriol Junqueras, está preso. Era el vicepresidente de Puigdemont. Sus partidarios le visitaron en la cárcel en las afueras de Madrid. Golpe de efecto de Esquerra Republicana de Cataluña en el cierre de la campaña electoral. Una decena de dirigentes del partido de Oriol Junqueras ha hecho una visita relámpago al penal de Extremera de Madrid, donde está encerrado, para denunciar. Un candidato que no ha podido defender sus ideas en condiciones de igualdad al resto de candidatos. Desde Barcelona, varios miembros de Junts per Catalunya, el partido del presidente depuesto Carles Puigdemont, han reclamado el voto de los catalanes en nombre de la legitimidad democrática. Hoy, la vuelta a la democracia pasa por el regreso de todo el gobierno legítimo. Así podría quedar configurado el Parlamento catalán el jueves por la noche. Fíjense, a la izquierda hay tres grupos a la izquierda. Esos son los tres grupos independentistas. Si uno suma esos tres grupos son 70 diputados, que es casi la mayoría. O sea que según las encuestas, los independentistas tienen una leve ventaja a 2 días de la elección. A la derecha están las 4 fuerzas soberanistas, constitucionalistas. El Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos y alguna otra que se me escapa. Pero al día de hoy los independentistas llevan levísima ventaja. La candidata a presidenta de Ciudadanos, el partido... A cada traidor que salga, el pueblo al frente con su lealtad y su amor. Basta ya de traidores, basta ya de traiciones. Este pueblo está cansado de traidores. Bueno, hoy ocurrió algo muy bueno en Venezuela, ¿no? Muy bueno. Óscar Pérez, el policía, el valiente policía que aquella vez robó un helicóptero, ¿recuerdan? E hizo un vuelo sobre instalaciones del gobierno de la dictadura venezolana, capturó un cuartel de la Guardia Nacional en San Pedro de los Altos, robó decenas de fusiles y dio una lección de gallardía y de espíritu cívico a los guardias allí apresados. ¿Dónde está el presintero? Mira, haga. Apoya amarrado. Óscar Pérez, apodado Rambo, los llamó traidores y los exhortó a defender al pueblo venezolano. Eva, mirar aquí. ¿Hay algún herido, algún muerto usted aquí? No, ¿verdad? Fue una depuración limpia, ¿cierto? Estamos listos, pues. ¿Con quién? ¿Con el pueblo o con el régimen de Maduro? Bueno, entonces comienza a tener conciencia, ¿ya? Conciencia. Hay que defender al pueblo, no a esas ratas ni esos narcotraficantes. Despojado de su máscara, de su careta, Pérez dio un sermón democrático a estos pobres guardias que había tomado como rehenes. La gente no tiene nada que comer.
Ustedes mismos están pasando trabajo. Sean dignos del uniforme que tienen puesto. Son unos irresponsables, son unos traidores a la patria por no hacer absolutamente nada. No solo es la acción, señores, es la omisión la que lo lleva a esto. Desesperado, el elefantiásico dictador Maduro pidió matar a Pérez y a su grupo. Ataque terrorista de una unidad mandada desde Miami a un núcleo de la Guardia Nacional y el robo de un grupo de fusiles y el anuncio de que van al ataque. Donde se aparezcan, le he ordenado a la Fuerza Armada plomo con los grupos terroristas, plomo con ellos, compadre. Tolerancia cero con los grupos terroristas que amenazan con armas la paz de la República. Plomo a los grupos terroristas. Publicidad, luego todo sobre el fraude electoral en Honduras y sobre las elecciones de pasado mañana en Cataluña. Más adelante el brillante periodista venezolano Roger Vivas. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta, estamos saliendo en directo, es el martes 19 de diciembre, pasado mañana jueves vamos a ver si el Congreso peruano destituye a Kuczynski y vamos a ver si el independentismo vuelve a ganar en Cataluña, ojalá que no. Pero hoy Marcelo Odebrecht, uno de los hombres más poderosos de Brasil, regresó a su casa, aunque bajo prisión domiciliaria. El empresario Marcelo Odebrecht, implicado en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, salió el martes de la cárcel luego de 2 años y medio tras las rejas. Ahora cumplirá el resto de su sentencia de 10 años en régimen de prisión domiciliaria. Usará una tobillera electrónica y no podrá salir de su mansión del barrio de Morumbí, donde viven su esposa y sus 3 hijos. El empresario de 49 años fue encarcelado en 2015 como parte de las investigaciones del Lava Jato, acusado de pagar sobornos a decenas de líderes políticos en todo el mundo. Hoy martes, el semanario peruano Hildebrand en sus 13, dirigido por el más influyente e inteligente periodista peruano César Hildebrand, ha denunciado que el presidente Kuczynski, el año 2006, a pocas semanas de dejar el cargo de primer ministro del presidente Toledo, gran ladrón, conspicuo ladrón que se vendió a Odebrecht por $20 millones, Kuczynski, que ya sabíamos que le había cobrado a Odebrecht como $782.000, siendo ministro de Economía y primer ministro de Toledo, cobró otros $300.000 a mediados de julio de 2006. Kuczynski, por supuesto, dice que no sabía nada y que todo ocurrió a sus espaldas, pero no son muchos quienes le creen, ¿eh? Yo ya acabo de pedirle disculpas a los peruanos por no haber podido explicar esto claramente. Recién me entero de contratos de hace 12 años atrás que yo no conocía, nunca los había visto. Él dice que no sabía nada, que no se enteraba. La plata entraba a su cuenta, él retiraba la plata de su cuenta, pero no sabía de dónde venía la plata. Es muy probable que pasado mañana lo destituya al Congreso peruano. Bueno, en Honduras el presidente Hernández, Juan Orlando Hernández, que amañó la elección, ¿no? la vició, burló la Constitución que le prohibía reelegirse, agradece, dice, es un caradura profesional, ¿eh?, desde el fondo de su alma al pueblo que volvió a confiar en él. El reelecto presidente hondureño Juan Orlando Hernández llamó el martes a la oposición a un diálogo para alcanzar un acuerdo nacional. El Tribunal Supremo Electoral lo declaró el domingo ganador de las elecciones del 26 de noviembre, tras un conteo que despertó dudas entre opositores y observadores internacionales.